Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, un placer estar acá. Igualmente, la primera vez en un dossier de punto a punto, ¿no? Primera vez inaugurando también un poco lo que tiene que ver con el desafío para este año, que es justamente empezar a visibilizar y a mostrar un poco, hacer una gestión más comercial. Así que acá estamos inaugurando. Bárbaro. Catalina, ¿qué es Vortix? Contame un poco. Vortix es una consultora estratégica de negocios especializada en liderazgo, que acompaña a líderes específicamente en su proceso evolutivo con una mirada bien integral del líder como no solamente como esa persona que lidera su negocio, sino entendido como un ser humano que es padre, hijo, pareja, que tiene hobbies, sueños, bueno, que necesita o que nosotros creemos que necesita equilibrar. Así que lo primero que hacemos es buscar y conversar con ese líder a ver dónde está su punto de equilibrio, que es distinto para vos, para mí, para cada uno de nosotros, que pueda diseñar cuál es su versión de éxito y cómo quiere equilibrar esto de lo profesional y la vida personal. Y después de ahí arrancamos con la consultoría y el desarrollo organizacional para poder hacer las modificaciones que necesite la organización para reflejar eso que el líder quiere, ¿no? Y en esto de pensar un poco también en su equilibrio y en su vida más personal, creemos que ahí está nuestro valor agregado, donde le generamos ese espacio para hacer, para que aparezca la creatividad y para que tenga el tiempo para la estrategia, porque si no terminan los líderes del mundo pyme, por lo menos, que es por ahí donde más trabajamos, apagando incendios todo el tiempo, en eso de la operatividad diaria y con poco tiempo para pensar y diseñar y proyectar y todo lo demás. Una empresa exitosa necesita un líder. A ver, te voy a reformular la pregunta. Una empresa para ser exitosa, ¿necesita un equipo o necesita un líder pensante? Nosotros creemos desde Vortix que una empresa es el reflejo del liderazgo. Y el liderazgo entendido como ese líder que la conduce, que la fundó, que la soñó y todo lo demás. Y por supuesto el equipo que lleva adelante desde lo táctico y lo operativo. Nosotros decimos, traducimos esa estrategia para que podamos dejar capacidad operativa instalada. Esa es un poco la idea. El equipo tiene que poder pensar, tiene que tener autonomía, pero para eso el líder tiene que haber trabajado no en su hacer, decimos nosotros, sino en su forma de ser. En el hacer vemos el ser. Sí. Pero nosotros hacemos doble clic ahí para ver qué pasa dentro de ese líder, cuáles son sus creencias, dónde tiene puntos de dolor, qué es lo que le impide a lo mejor confiar o delegar, o para que empiecen a suceder nuevas cosas, siempre desde el coaching también, más allá de lo estratégico, lo que tiene que ver con el negocio y el core del negocio, desde el coaching pensando qué preguntas podemos traerle a ese líder para que pueda empezar a mirar fuera de su propia caja y aportar valor desde ese lugar. O sea que empezás a trabajar con el líder, con la persona, en una primera etapa y después entras al equipo. Exactamente. De hecho, no quiero que suene feo, pero no trabajamos en empresas donde los líderes no se involucran en el proceso de transformación, porque así lo creemos, estamos convencidos de eso. Entonces, si el líder no está dispuesto a hacer ese trabajo de autoconocimiento, de entender y de preguntarse qué líder está haciendo hoy, qué líder quiere ser, qué necesita aprender para ser ese nuevo líder que quiere construir, no está dispuesto a involucrarse en eso, no es un cliente para Vortix. Hay líderes que creen de que ellos son la única solución de la empresa, o apuntas al líder que entienda de que él más el equipo es el éxito de la empresa. Creo que ese es el cambio de mindset que proponemos hacer, ¿no? Justamente, entender que el equipo es quien te va a habilitar este equilibrio y este bienestar que nosotros proponemos para el líder, que también es bastante diferente de lo que hacemos cuando abordamos a lo mejor un emprendimiento. El emprendedor sí necesita equivocarse, necesita poder tomar esa información del mercado para iterarla en su negocio y volver a evolucionar. Y por ahí el líder de una empresa que a lo mejor ya está en funcionamiento requiere frenar un poco la pelota, hacerse las preguntas correctas, conocerse, poder gestionar a su equipo. Yo digo, pasan un montón de cosas, pero desde diseñar reuniones, generarlas si no las tiene, o si tiene muchas y para qué son, y empezar a darle forma. Entonces ahí sí entra la consultoría y el desarrollo organizacional
a trabajar solapado. No sé si es primero uno, después el otro, pero sí es condición para nosotros que el líder esté dispuesto a estar involucrado, que no piense que es responsabilidad del equipo de venta que no vende. Que el equipo se la arregle. Claro, Sí, entonces, sí, sí. che, arreglame esto porque no vende y bueno, pero ¿qué estás haciendo vos para que eso suceda, cambie, se modifique y pasen cosas distintas? Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas distintas. Catalina, ¿cuál es el perfil de cliente que atienden? Nosotros atendemos a emprendedores, como digo, que necesitan esta sesión de coaching más uno a uno para animarse a hacer, para más vale hecho que perfecto, para empezar a iterar información a su negocio, evolucionar y demás. Y trabajamos mucho con el mundo pyme, donde hace falta profesionalizar procesos y toda esta parte, de nuevo, siempre con la mirada y el cuidado de las personas, porque después ese líder a lo mejor de área, que ya no es el dueño, cuando hacemos la consultoría más organizacional, también tiene cosas que aprender, también tiene que aprender a dar feedback, a recibir feedback. Siempre digo, hay que ser valiente como líder para pedir feedback a tu equipo y hay que estar preparado para recibirlo, claro. Tal cual. Entonces, bueno, vamos gestionando fundamentalmente las conversaciones, pero ¿desde dónde vienen estas conversaciones? Nosotros creemos que lo que nos diferencia por ahí de lo que podemos ver en otras consultoras es que no trabajamos sobre el síntoma, que es lo visible, sino que hacemos un doble clic ahí para entender de dónde viene eso, la persona que discute, por qué quiere tener razón, porque de verdad quiere construir, a lo mejor de verdad quiere construir y no encontró la forma de decirlo de buena manera. No tiene las herramientas. Sí, sí, sí. Y el liderazgo es desafiante, sin duda que es desafiante. Catalina, son de Carlos Paz. De Carlos Paz. Yo personalmente nací y criada en Carlos Paz, la consultora nace en Carlos Paz. ¿Cuándo nace Vortix? Nace en el 2022, cuando dejo la relación de dependencia. Venía sosteniendo como estas dos cuestiones, mi trabajo en relación de dependencia y la consultoría y el reclutamiento y selección, que es otra parte donde somos fuertes, digamos. Bueno, hasta que me animé. ¿Te largaste? Me animé y me largué, sí. Y estoy muy feliz. Amo lo que hago, así que lo disfruto. Sí, claro, un montón. Me decías que también tenés una unidad de negocios que es el reclutamiento y selección de personal. Sí. ¿Cómo está el mercado laboral hoy que se habla tanto en la Argentina? Que está complicado. Yo tengo como varias sensaciones encontradas, diría. Bueno, vamos transitando solo 2 meses del año, no sé si podemos hacer aún un balance. Enero y febrero yo tuve un montón de requerimientos de búsqueda de personal, así que diría que a pesar de estar complicado... ¿Personal eventual? No, personal estable. Fijo, yo no trabajo con personal eventual. No trabajas con personal eventual. Puedo buscar una persona para que haga un reemplazo de, no sé, por una licencia por maternidad entender que esa búsqueda va a tener un periodo de 3 meses, pero no ofrezco el servicio del personal eventual para las empresas. ¿Y qué sectores? ¿En mucho turismo, hotelería, si pienso en Carlos Paz, digamos. Sí. Trabajo con Conecta, somos aliados, que para mí es un orgullo enorme. Oh. Sí, claro. Empresa importante. Para hacer lo que es búsquedas masivas y todo lo que tiene que ver, para asistirlos, por supuesto que ellos internamente lo desarrollan, pero bueno, por momentos hace falta manos extras y allá vamos a colaborar. No sé, el agro, call center, inmobiliarias, empresas tech, tengo como bien variadito, por suerte. ¿Sumás herramientas de IA en tus procesos? Sumo herramientas de IA en mis procesos. Todavía, sinceramente, hay un 1 a 1 que a mí me gusta y necesito tener. Creo que tenemos todavía las personas un valor agregado. Coincido con vos totalmente. Y después también creo, cuando pienso en las organizaciones como de mis clientes, creo que la inteligencia artificial o potencia el caos o potencia lo que ya está bien. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el cómo, en el cuándo, el de qué manera lo integro. Y toda esta gestión del cambio de la persona también acompañarlo, porque yo tengo empresas de primera generación, a lo mejor y tener una persona de 60, 70 años dirigiendo, que todavía tiene su cuadernito. ¿Cómo lo llevas? Lo tenés que acompañar para que eso pase, porque si no terminamos rompiendo a las personas en el proceso, que es lo que nosotros tenemos como prioridad cuidar. A ver, la clave para ser un buen consultor o una buena consultora es saber interpretar, es saber escuchar, es saber analizar. ¿Por dónde pasa tu trabajo fundamentalmente? Yo creo que pasa por todo eso, pero pasa por la calidad de las preguntas que le pueda regalar al líder.
Yo creo que ahí está el valor agregado. Si yo solamente voy a trabajar sobre lo que vemos, como digo, en el síntoma, bueno, a ver qué herramientas podés incorporar, no sé, si le pregunto lo habitual, cuáles son tus clientes, cómo está tu vínculo con tus proveedores, pediste cotizaciones, podés ser más competitivo, revisaste tus procesos, tenés la persona correcta en los asientos correctos. Creo que eso es más o menos lo que podemos decir que hacemos todos los consultores. Para mí la clave está en este doble clic. Es decir, bueno, ok, te cuesta delegar, bueno, pero ¿qué? ¿Tenés miedo? ¿Tenés inseguridad? ¿Querés ser imprescindible? ¿Y los líderes son permeables a todas esas cosas que vos le planteás? Cuando se contactan con Vortix y tenemos las primeras 1 o 2 reuniones, diría que ahí lo detectamos. Claro, diría que ahí lo detectamos. Si realmente está convencido claro, o no. Claro, porque requiere revisarse. No debe ser fácil escuchar cosas que uno por ahí... No, tratamos de ser amables, tratamos de ser amables y sobre todo, como digo siempre, de regalar la pregunta. Me parece que es más valioso que darle una respuesta. Bueno, el coaching, también un poco la disciplina del coaching, además del ontológico, yo hago ejecutivo organizacional, neurocoaching, coaching financiero, pasé por todos los coaching. Por todos los coaching habido por haber. Me gusta, pero una de las cosas que pasa mucho, sobre todo en los emprendedores, por ejemplo, es cuál es su vínculo con el dinero. ¿Qué creen del dinero? Qué buena pregunta. Sí, ¿qué es el amor? ¿Qué es el éxito? ¿A qué le tienen miedo? No sé, un montón de cosas que podemos preguntar. Sos medio psicóloga también. No, la verdad es que no. Hay una distancia enorme. Nosotros no trabajamos con patologías y siempre me gusta hacer esa aclaración. Pero sí acompañamos en procesos de transformación desde el ser. Nosotros creemos que todos podemos cambiar nuestro hacer. Si yo quisiera tener una vida más saludable, todos hoy tenemos acceso a entender qué tengo que comer, pero ¿por qué no puedo sostenerlo? Tiene que ver con mi ser. Y ahí es donde nosotros nos metemos para que de pronto, no sé, el empresario que venía no saludando a su equipo cuando llega a la oficina, que en el mundo pyme sigue pasando. Pasa en todos lados. Vos podés conversar y de algún modo, desde la consultoría habitual, hacerle entender que es necesario que salude a su equipo. Lo va a hacer 1 o 2 días, una semana aquí, y después se vuelve a olvidar porque no hizo el cambio interno. Entonces, sí. Esa es la transformación que buscamos nosotros y por eso digo, por ahí suena medio chocante, ¿no? Pero no trabajamos con todos los clientes porque no todos los clientes están dispuestos a profundizar a ese nivel. Catalina, la última, en pocas palabras, ¿qué es Vortix? Vortix es un aliado estratégico que va a trabajar con el ser del líder de la organización y de los equipos, que va a mejorar la comunicación sin lugar a duda y que va a permitir transformaciones reales, sostenibles, escalables y la rentabilidad. Duraderas. Sí, por eso, sostenibles. Y la rentabilidad aparece como la consecuencia de todo eso, que no es menor y que nos importa a todos, que no podemos dejar de verlo. Pero sucede cuando vos eficientizás, profesionalizás, conversás de lo que de verdad importa y necesitamos, la magia sucede sola. Bueno, gracias Catalina por venir. Un placer, gracias Gus.